¿Ok? ¿Cuál es el mecanismo del octeótico? ¿Qué hace? Ya le va a venir en el examen, ya te lo digo, ¿ya? Para que lea. ¿Qué hace el octeótico? ¿Por qué le doy octeótico al paciente? ¿No? A ver, ¿quién me dice la respuesta? ¿Ah? Es un vaso constrictor, ¿no? Entonces va a inhibir ¿qué cosa? El sangrado. Eso es por el manejo agudo, ¿no? Porque después te dice, doctor, ¿por qué le dan propanolol? Porque bueno, eso es otro manejo de la hipertensión portal, ¿no? Que al paciente con varices esofágicas, cuando hacen el hallazgo endoscópico y ven si las varices son menos de 5 milímetros, le pueden dar ¿qué cosa? Vasos dilatadores, ¿no? Como propanolol. Bueno, bueno, esto entonces es lo que tenemos que utilizar cuando hablamos de hemorragia digestiva varicosa o octeótica, ¿no? Le puede poner omeprazol, le puede poner, pero no como un protector de estrés, ¿no? Pero no la dosis que hemos hablado como para la no varicosa. Cuando hablamos de hemorragia digestiva varicosa, lo otro es que tenemos que hacer que vea un buen vaciamiento gástrico para que le puedan hacer la endoscopía. Por lo tanto, se utilizan, ¿no? Fármacos procinéticos, ¿no? que aumenten, ¿no? El vaciado gástrico. Entonces, lo que utilizamos aquí, nosotros en el hospital, es metoclopramida. Entonces, cuando ustedes seguro han visto la indicación terapéutica en las historias que han revisado, el paciente con hemorragia digestiva varicosa, le ponen ahí 10 miligramos de metoclopramida cada 8 horas, ¿no? Lo que se recomienda en las guías, ¿no? Es agarrar a veces eritromicina, ¿no? Eritromicina. Entonces, ténganlo en cuenta, ¿no? Que eso es lo que se utiliza, ¿no? Pero nosotros aquí utilizamos metoclopramida. Se podría utilizar agentes antifibrinolíticos, por ejemplo, el ácido tranexámico. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, las guías actuales dicen que se puede utilizar, ¿no? Pero que no hay un sustento, ¿no? Que nos daría más estudios, porque el problema, pues, realmente no es el problema de solucionarlo con la coagulación, sino hay otro problema que hay ahí, ¿no? Hay una lesión gástrica, hay una variz, que hay que tratar eso, ¿no? Como coadyuvante podría ser si hay trastornos de la coagulación que pueda tener este paciente, ¿no? Entonces le podría ayudar en esos casos. Antibióticos. Acuérdense que al paciente, por eso es importante la diferenciación, ¿no? Si es una varicosa o no varicosa, porque el paciente con hemorragia digestiva de origen varicoso, tengo que darle ¿qué cosa? Antibiótico profiláctico, ¿no? Porque estos pacientes son cirróticos y pueden hacer peritonitis bacteriana y hacer un cuadro infeccioso, una sepsis, y se van a complicar. Entonces, se recomienda ceftriaxona, miren, 1 gramo nomás, 1 gramo cada 12 horas. No le van a preguntar ni con 1 gramo, 2 gramos cada 24, no, es 1 gramo cada 24 horas. Y si es cipro, le ponen 200 miligramos cada 12 horas en endovenoso, ¿ya? Entonces, hay que coberturarlo al paciente por si acaso este es el paciente con ¿qué cosa? Con problema de hemorragia digestiva varicosa. No vayan a poner ahí, el doctor me ha dicho que es para las dos, no, es para la varicosa, porque es paciente cirrótico, les digo. Bueno, antes de la endoscopía, ¿no? Y posteriormente a la endoscopía, cuando el paciente tiene un sangrado masivo, ¿no? Y que en el caso sobre todo de úlceras varicial, tiene un sangrado importante, ¿no? Que está chocado el paciente y no se le puede hacer endoscopía porque tanto el sangrado, el paciente sigue muy descompensado. Entonces tenemos que tener otra herramienta que nos pueda ayudar a detener el sangrado, ¿no? Entonces habíamos conversado con su compañero que había, ¿no? La famosa, ¿qué cosa? El balón, ¿no? O la sonda de Sextank en Blackmore. Y esta es, ¿no?
Entonces es una sonda que hay que poner, es una sonda que solamente se utiliza temporalmente, a máximo 24 horas, en aquel paciente que no se le puede hacer endoscopia porque hay un sangrado que no para, ¿no? Y el paciente está inestable hemodinámicamente. Entonces podemos utilizar este balón o sonda de Sestaken. Tiene mire, un globito, ¿no?, en la cámara gástrica, y tiene acá esta parte roja, que es otro balón, ¿no? Entonces ingresa, ¿no? Mira, acá está el balón del que va al esófago, ¿no? Y introducen a través de la boca o a través de la nariz, ¿no? Entonces van a colocar poco a poco, y una vez que llegan a la cámara gástrica, van a inflar este balón, que es el que va a sujetar, ¿no? Y posteriormente van a insuflar el balón que se encuentra en la parte inferior del esófago, ¿no?, que es este, acá está. Entonces, ¿qué hacen? Van a hacer que se comprima esta zona, ¿no? Y por compresión van a tratar de disminuir el sangrado. Entonces, si después de 24 horas retiran ustedes la sonda y se ha parado el sangrado, ya se le va a hacer, ¿qué cosa? La endoscopía al paciente. Si después de retirar la sonda vuelve a sangrar, podemos colocarle, ¿no?, y ver ya otro tratamiento para este paciente, que puede ser una embolización, o puede ser, ¿qué cosa? Puede ser el paciente sometido ya a cirugía si el sangrado es abundante, ¿ya? Entonces ahora sí, si es que no hay ninguno de estos problemas, no utilizamos la sonda Sestaken en Blackmore, al paciente podemos hacerle su endoscopía, ¿no? Entonces hacemos la endoscopía, y como hemos dicho, la endoscopía es diagnóstica y terapéutica. Y cuando hacemos la endoscopía vamos a ver hallazgos, ¿no? En el caso uno, pues puede ser este sangrado, ¿no?, de la úlcera gástrica, pero podemos encontrar de repente proceso endoplásico, podemos encontrar un síndrome de la Foy, ¿no? Ya eso vamos a encontrar. Pero si se trata de las úlceras, vamos a tener la clasificación de Forres, ¿no? Si podemos encontrar una lesión, ¿no? una lesión Bormann, por ejemplo, ¿no? Ya eso ya es un cáncer, ¿no? Pero cuando tenemos úlceras, hacemos la clasificación de cosa de Forres. Entonces tenemos ahí, ¿y para qué nos sirve el Forres, no? Para poder ver el diagnóstico de lesiones y ver nosotros que no todas las lesiones que encontramos van a requerir tratamiento endoscópico. Como ven ustedes ahí, solamente van a querer el tratamiento endoscópico esta, ¿no? La 1A, la 1B, la 2A, ¿no? Y la 2B, probablemente, vamos a ver qué caso. Entonces, este es un sangrado en chorro, ¿no? O sea, van a ver ustedes que sangra, ¿no? Y aquí van a ver un sangrado así en napa o en sábana, que le dicen, ¿no? Y acá hay un vaso que está sangrando, un vaso visible que sangra. En el otro hay un coágulo adherido, acá está el coágulo, ¿eh? Coágulo adherido. En el siguiente ya van a ver ustedes, ¿no?, que hay un coágulo, pero que ya está haciendo fibrina. Y el tercero ya hay el Forres 3, ya hay fibrina, ¿no? Entonces en estos dos casos el paciente no se le hace ya tratamiento endoscópico. A esto se le hace, hay tratamientos endoscópicos varios que vamos a ver en la siguiente lámina, ¿no? Y el que tiene el coágulo, ¿qué hacen? ¿Lo dejan con el coágulo o retiran el coágulo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué harían ustedes? Le retiran el coágulo, ¿no? Entonces, si al retirar el coágulo, ¿no?, encuentran alguno de estos, entonces el paciente va a tener que recibir tratamiento, ¿no?, tratamiento endoscópico, ¿ya? Entonces, van a depender qué encuentran sacándole el coágulo. Puede pasar para acá o puede pasar para allá. Y si pasa para acá, tiene que tener tratamiento endoscópico. Entonces, para la mnemotecnia, como a algunos les gusta utilizar mnemotecnia, dice, ¿a quiénes le hacemos tratamiento endoscópico? Entonces dice, choza y vaso. O sea, está tomando su vasito, no sé de qué, una choza, entonces dice choza y vaso. Son los que entran a tratamiento endoscópico, ¿no?
de sangrado a chorro, el SA, de sangrado de sábana, y vaso de vaso visible sangrado, ¿no? Entonces tiene choza vaso, acuérdense. Ya, eso es un tip para su... Bueno, ¿y por qué también es importante esto, no? Porque a algunos se le va a dar tratamiento endoscópico y, por ejemplo, el Forres 3, ese paciente le hace la endoscopía y se encuentra Forres 3, se va a su casa, ¿ya? Se va a su casa. Los primeros tienen que recibir omeprazol endovenoso y infusión. Estos de acá se van con omeprazol. Después la endoscopía nomás se salen con el omeprazol por vía oral. Esa es la otra diferencia, ¿ya? A los tres primeros hay que darle omeprazol, ¿no? Endovenoso, y estos dos últimos, porque se van con omeprazol y inicio de dieta y se van lo más suelto posible a su casa. Pero, ¿qué tratamiento se le da en la endoscopía? Entonces, este es un poco lo que les he dicho, ¿no? Vamos a pasar aquí las técnicas hemostáticas endoscópicas. Entonces nosotros lo trabajamos al paciente hasta que entra en la endoscopía. Esa es la función de cuando ustedes estén en la case y le ven el paciente que les he dicho, lo trabajan hasta la endoscopía y le dan su tratamiento farmacológico dependiendo si es una hemorragia varicosa o no varicosa, ¿no? Porque eso es importante, que le puedan dar su omeprazol para que el paciente que tenga evitar el resangrado, ¿no? Lo más pronto posible tiene que iniciar el omeprazol, y el otro tiene que iniciar lo más pronto posible el neutriótico. Eso si no lo hacen ustedes, eso no lo va a hacer, pues no va a venir el gastroenterólogo a decirle pongan el neutriótico, pongan el omeprazol. El gastroenterólogo va a venir a hacerle ¿qué cosa? Esto, la endoscopía, ¿no? Entonces hay tratamientos, ¿no? Con inyectoterapia que le ponen ¿qué cosa? Adrenalina. Casi todos los pacientes le ponen terapia conjunta, adrenalina con cualquiera de los otros mecanismos que se puede hacer, ¿no? Escleroterapia, ¿ya? Escleroterapia. Le pueden hacer, ¿no? Terapia térmica, pero siempre le ponen, como les digo, primero adrenalina, o mecánicos, bandas elásticas, suturas, hemodílicos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen ¿qué cosa? Estos varices, ¿no? Varices. ¿Por qué puede haber fracaso en el tratamiento endoscópico, ¿no? Porque el paciente tiene un sangrado importante y sigue en shock, ¿no? O enfermedades asociadas graves, pacientes renales, pacientes, ¿no? Con insuficiencia cardíaca, pacientes con enfermedades coronarias. Entonces estos pacientes pues, están descompensados, ¿no? Se va a descompensar su problema de fondo que tienen con el sangrado. O la localización de la úlcera en la parte más alta de la pequeña curvatura gástrica, entonces son difíciles darle tratamiento endoscópico. O la localización de la úlcera en la cara posterior del bulbo duodenal, entonces son accesos un poco difíciles para poder maniobrar durante la endoscopía. O si la úlcera tiene un tamaño no superior a 1 centímetro. Y si hay hemorragia activa, en la endoscopía diagnóstica. Entonces, estos son factores, ¿no? que pueden estar, ¿no? asociados al fracaso del tratamiento endoscópico. El paciente, ¿no? Dependiendo de la etiología, sobre todo en pacientes, por ejemplo, que tienen la lesión, es importante, es una úlcera grande, ¿no? O aquellos pacientes que tienen sangrado porque tienen una lesión neoplásica, entonces el paciente se le puede ofertar lo que es la embolización arterial. Entonces lo hace ya radiología intervencionista, ingresan, ¿no? por una arteria y tratan de canalizar hasta llegar hasta lo más cerca posible a la lesión y van a embolizar, ¿no? Como le digo, sobre todo en hemorragias digestivas, en casos de neoplasia, donde ya el gastro no va a hacer nada entrando a hacer una endoscopía, ¿no? Porque hay una lesión importante. Entonces se puede embolizar también para poder parar el sangrado. ¿Qué más podemos hacer? Cirugía. Entonces, antes de la cirugía se le da chance a la terapia anterior, ¿no?
embolización. Entonces la cirugía es en el 10 al 15% de las hemorragias gastrointestinales, ¿no? ¿Y a quiénes se le hace? ¿No? A aquellos pacientes que por más que se les transfunde no controlan, ¿no?, el sangrado en 24 a 48 horas, o continúan con inestabilidad hemodinámica o el sangrado activo, o aquellos pacientes que les transfundimos más de 6 unidades en 24 horas y sigue sangrando el paciente, sigue cayendo la hemoglobina, y el fracaso en la imposibilidad terapéutica endoscópica, o sea que no se puede, como les decía, entrar a hacer endoscopía, ¿no? El paciente con cáncer, diverticulitis, con sangrado persistente, hemorragia complicada, ¿no?, o que el paciente tiene una obstrucción o una perforación intestinal, que el paciente tiene que ir, ¿qué cosa?, a cirugía. Bueno, entonces lo que hay que tener en cuenta al paciente cuando llega a la emergencia, como este paciente con hemorragia digestiva alta, tenemos que diferenciar, ¿no?, si es varicosa o no varicosa, porque el tratamiento va a ser diferente. Y lo otro, ver si el paciente está inestable o está estable hemodinámicamente, porque van a tener la oportunidad de hacer una endoscopía tranquilamente en 24 horas al paciente que esté estable, y el que tiene estable tiene que compensarlo ustedes rápidamente con todo lo que hemos visto, ¿no? Y ver que la transfusión sanguínea tiene que ser lo más pronto posible, ¿no?, y no pasarle mucho volumen porque pueden ustedes complicarlo al paciente. Ahora vamos a ver lo que es la hemorragia digestiva baja. Entonces, ya hemos visto, ¿no?, que es una hemorragia digestiva con menor frecuencia, puede tener, ¿no?, una etiología muy variada, puede ir, por ejemplo, ¿no?, de un paciente que tenga hematoquesia hasta un paciente con hemorragia masiva también. Si se asocia la inestabilidad hemodinámica a un sangrado digestivo bajo, siempre sospechar, ¿no?, que el paciente puede hacer una hemorragia digestiva alta. Aquí un poquito para recordarles que el paciente no solamente hay melena, ¿no? La melena, ¿en qué tiempo se forma la melena? A ver, chicos que están por allá conversando, a ver, ¿en qué tiempo se forma la melena? O sea, si yo sangro, ¿en qué tiempo voy a ver que pierdo heces negras? 14 horas, ¿no?, aproximadamente en promedio, ¿no? 14 horas yo puedo ver. Pero puede haber un paciente que tenga sangrado digestivo alto y no tenga melena y que sea hematoquesia, por supuesto, ¿no? Que este paciente tiene, ¿qué cosa se llama? Una hemorragia digestiva alta con tránsito intestinal acelerado. Entonces no va a haber el momento que se pueda formar la melena. Entonces el paciente sangra y sangra. Entonces nos parece a nosotros que es una hemorragia digestiva baja, ¿no? Pero si está chocado, háganle primero una endoscopía alta a este paciente y después busquen el que sea sangrado digestivo bajo. Esa es la recomendación, ¿no? Si ustedes tienen un paciente que tiene hematoquesia, tiene un sangrado rojo abundante, ¿no?, que sangra y sangra, ojo, está chocado, el paciente, háganle primero una endoscopía alta, y si no hay nada, ya pueden hacerle la endoscopía baja, ¿no? ¿Por qué? ¿La endoscopía baja qué cosa es? ¿Cómo se llama la endoscopía baja? Colonoscopía. Y para hacer la colonoscopía, yo tengo ¿qué cosa? Que preparar al paciente, no le voy a hacer la endoscopía así como está. Entonces tengo que limpiar el intestino, ¿no? ¿Con qué limpio el intestino? Polietilenglicol. Entonces, si eso va a demorar por lo menos, ¿qué cosa? Son 4 litros que tiene que recibir el paciente, por lo menos pues todo un día, para que lo pueda limpiar. Entonces, más fácil un paciente que está descompensado hemodinámicamente, que me parece que podría ser un sangrado, ¿no?, por la descompensación hemodinámica, yo le hago una endoscopía alta, ¿ya? Y después lo preparo ya para la colonoscopía. Bueno, entonces, ojo, entonces se autolimita, ¿no? Miren, el 90% de los casos, el diagnóstico etiológico de la localización puede ser difícil, ¿no? Porque sobre todo si está entre, después del duodeno, ¿no?, y antes del colon, es una zona donde no llega a veces la endoscopía alta y tampoco la colonoscopía. Entonces, hay otras formas de poder ver si hay que sangrado en esos puntos donde no se puede llegar fácilmente. Y el sangrado es con frecuencia intermitente, ¿no?
y ese 15% de los pacientes con hematoquesia sangran del tracto superior. Esto es lo mismo que les digo acá, ¿no? Tengan en cuenta esto, ¿no? La hematoquesia no es propia en este 10 a 15% de un sangrado digestivo bajo, porque el tránsito está acelerado, hay un abundante sangrado, ¿no? Bueno, esto lo vamos a pasar. Ya, y esto sí es importante. Entonces, la clasificación va a ser, ¿no? En aguda, puede ser moderada o severa, el sangrado crónico, y hay sangrado también oculto, bajo, ¿no? Entonces, en aquellos pacientes que hacen anemia crónica, pérdida de peso, ¿qué le hacen? ¿Qué examen le piden? El TB, pues, ¿no? Para ver si hay sangrado, ¿no? Pues eso lo hacen en consulta, el paciente con anemia crónica, que no tiene otra forma, que haya perdido, que ha bajado su hemoglobina, ¿no? Entonces, y los pacientes con sangrado crónico, ¿no? Pues está relacionado, por ejemplo, a la parte más terminal, paciente con colitis, procesos inflamatorios del intestino, o pacientes que tengan cosas hemorroides, ¿no? Y lo agudo sí, pues no puede ser moderado o severo, y vamos a ver las causas, las principales causas que nos pueden dar este sangrado agudo. Entonces aquí vemos, ¿no? Aquí vemos que por la localización puede haber, ¿no?, lesiones a nivel del colon derecho, a nivel del colon transverso, a nivel del colon izquierdo, en el sigmoides y en la zona, ¿no?, del recto. Entonces, en el colon, ¿no?, podemos tener neoplasias de colon, como les decía. Cuando la neoplasia del colon es del lado derecho, sangra. Cuando la neoplasia es del colon izquierdo, produce más obstrucción. Entonces, me pueden preguntar, el M de colon derecho es el que produce sangrado. La colitis ulcerativa, colitis infecciosa, la enfermedad de Crohn, todos ellos nos pueden dar qué cosa, sangrado. En el lado izquierdo son más frecuentes que cosa, los divertículos, ¿no? La diverticulitis, el divertículo de Meckel en niños, ¿no? Cuando encontramos nosotros divertículos en el lado izquierdo, también sangran más que los divertículos, perdón, en el lado derecho, que los divertículos del lado izquierdo. Más hay un problema inflamatorio del lado izquierdo. El divertículo que sangra es el divertículo del lado derecho, por si acaso. En cambio, el divertículo del lado izquierdo más nos produce un cuadro inflamatorio.